Nadie esperaba que esa mañana terminara con 3 víctimas de pie frente a un micrófono. Pero antes de llegar ahí, hubo un silencio. Un silencio que cortó el aire como vidrio roto y dejó a cientos de personas conteniendo la respiración mientras miraban al padre Luis Toro sostener una Biblia con las manos firmes y la mirada clavada en el hombre que acababa de llamar idólatra a todo católico que venerara la cruz. La sala de conferencias en Caracas estaba repleta desde las 8 de la mañana. No había cámaras, no había transmisión, solo gente que llegó porque corrió el rumor de que habría un enfrentamiento directo. El pastor Elías Mendoza llevaba meses desafiando públicamente a los católicos en sus cultos, llamándolos ciegos, perdidos, adoradores de madera muerta. Decía que la cruz era un símbolo pagano, un ídolo que ofendía a Dios. Sus seguidores repetían cada palabra como si fuera verdad absoluta, y esa mañana llegaron con él, dispuestos a humillar al sacerdote venezolano que se atrevió a aceptar el debate. Mendoza entró con una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Traía consigo a un grupo de 15 personas, todos vestidos de manera informal pero coordinada, como si fueran un equipo preparado para una batalla. Se sentaron en la primera fila, ocupando espacio, haciendo ruido, dejando claro que no venían a escuchar, sino a dominar. El pastor subió a la tarima sin esperar invitación, tomó el micrófono y lo primero que hizo fue reírse. Hermanos, hoy vamos a ver la verdad. Hoy vamos a exponer la mentira que ha cegado a millones, y ustedes, católicos, van a entender por fin que han estado adorando madera, piedra, cosas muertas que no pueden salvarlos. La audiencia católica murmuró incómoda. Algunos querían levantarse, otros apretaban los puños, pero el padre Luis Toro, sentado al lado del moderador, no se movió. Miraba al pastor sin expresión, esperando. Había visto este tipo de hombres antes. Hombres que confundían volumen con autoridad, que creían que gritar era lo mismo que tener razón. El moderador intentó calmar el ambiente, pero Mendoza no le dio tiempo. Señaló hacia el crucifijo que colgaba en la pared del fondo de la sala y alzó la voz como si estuviera predicando ante miles. Miren eso, miren lo que ustedes besan, lo que adoran, lo que ponen en sus casas como si Dios estuviera ahí. Eso es idolatría pura. La Biblia lo dice claramente, no te harás imagen ni semejanza. Pero ustedes lo hacen, ustedes lo enseñan, ustedes lo defienden. Sus seguidores aplaudieron, algunos gritaron amén. El ambiente se calentó rápidamente, y varias personas del lado católico comenzaron a contestar desde sus asientos. El moderador pidió silencio, pero era evidente que la situación estaba a punto de descontrolarse. El padre Luis Toro se levantó despacio. No había prisa en sus movimientos. Caminó hasta el centro de la tarima, tomó el micrófono que le ofrecieron y miró al pastor Mendoza directamente a los ojos. Terminaste, Elías. No fue una pregunta. Fue una afirmación tranquila, casi suave, pero que llegó a cada rincón de la sala. Mendoza parpadeó, sorprendido por la calma del sacerdote. Todavía no, padre. Apenas estoy comenzando. No. Ya terminaste. Dijiste lo que viniste a decir. Ahora es mi turno. Mendoza cruzó los brazos, sonriendo con suficiencia. Sus seguidores también sonrieron, como si supieran que su líder estaba a punto de destrozar al cura. Pero había algo en la postura del padre Toro que incomodaba. No parecía nervioso. No parecía preocupado, parecía alguien que ya sabía cómo iba a terminar esto. Dices que la cruz es idolatría, que venerarla es pecado, que Dios condena a quienes la honran. Dices que nosotros adoramos madera muerta, ¿correcto? Correcto, y puedo probarlo con la Biblia. Perfecto, entonces ábrela. Mendoza sacó su Biblia, una edición gastada con páginas marcadas y subrayadas. La sostuvo en alto como un trofeo. Éxodo 20, versículos 4 y 5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Ahí está, Padre, palabra de Dios. Ustedes violan este mandamiento cada vez que se arrodillan frente a un crucifijo. El padre Toro asintió lentamente, como si estuviera considerando el argumento. Luego abrió su propia Biblia. Pasó algunas páginas con calma y levantó la vista. Números 21, versículos 8 y 9. ¿Los conoces, Elías? Mendoza frunció el ceño. Sus seguidores dejaron de sonreír. Claro que los conozco. Entonces, recítalo. Hubo una pausa. Mendoza miró a su gente, luego al padre Toro, luego a su Biblia. No dijo nada. Te ayudo. Dice así. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía.
El padre Toro cerró la Biblia y la sostuvo frente a él. Dios mismo ordenó a Moisés que hiciera una imagen, una serpiente de bronce, y ordenó que la pusiera en alto, y ordenó que el pueblo la mirara para salvarse. ¿Eso es idolatría, Elías? ¿Dios le ordenó a Moisés que pecara? La sala estalló. Los católicos se levantaron aplaudiendo, gritando, señalando al pastor. Los protestantes intentaron defender a su líder, pero sus voces se perdieron en el ruido. Mendoza levantó las manos pidiendo silencio, pero nadie lo escuchaba. El moderador tuvo que intervenir, golpeando la mesa con fuerza hasta que la multitud se calmó. Mendoza respiraba rápido. Su rostro estaba rojo. Intentó recuperar el control. Eso es diferente. Eso fue una orden directa de Dios para un propósito específico. No tiene nada que ver con lo que ustedes hacen con la cruz. ¿Diferente? ¿En serio, Elías? Entonces, explícame algo. Si Dios ordenó que se hiciera una imagen de bronce para que el pueblo la mirara y se salvara, ¿por qué no puede la Iglesia usar la imagen de la cruz para recordarnos que Jesucristo murió por nosotros y nos salvó? La serpiente en el asta era un símbolo de salvación. La cruz también lo es. La diferencia es que tú no entiendes el concepto de veneración versus adoración. Mendoza intentó interrumpir, pero el padre Toro no le dio espacio. Nosotros no adoramos la cruz. Veneramos lo que representa. Honramos el sacrificio de Cristo. Recordamos su amor. Cuando un soldado saluda la bandera de su país, ¿está adorando la tela? Cuando tú besas la foto de tu madre, ¿estás adorando el papel? No. Estás honrando lo que esa imagen representa. Y nosotros hacemos lo mismo con la cruz. La audiencia católica estalló otra vez. Esta vez el ruido fue ensordecedor. Mendoza intentó hablar, pero su voz se ahogó entre los gritos y aplausos. El moderador tuvo que pedir orden 3 veces antes de que la gente se sentara. Pero algo había cambiado. El ambiente ya no era de confrontación. Era de incomodidad. Porque todos sabían que el pastor acababa de perder. Mendoza miró a sus seguidores buscando apoyo, pero varios de ellos evitaron su mirada. Algunos parecían confundidos, otros avergonzados. Uno de ellos, un joven de unos 25 años, se puso de pie lentamente y caminó hacia el frente. Todos lo miraron. El pastor también. Y por primera vez en toda la mañana, Mendoza pareció realmente asustado. «Pastor, tengo algo que decir». El joven temblaba. Su voz era débil, pero en el silencio de la sala, cada palabra se escuchó con claridad. «Mi nombre es Gabriel Morales, y quiero que todos sepan que el pastor Elías Mendoza me robó. Me robó a mí y a mi familia. Nos quitó todo». El moderador intentó intervenir, pero el padre Toro levantó una mano. «Déjalo hablar». Gabriel respiró hondo. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «Hace 2 años mi padre murió. Dejó una herencia. No era mucho, pero era algo. El pastor nos dijo que si queríamos la bendición de Dios, teníamos que sembrar esa herencia en la iglesia. Nos dijo que Dios nos devolvería el doble, el triple, que era una prueba de fe. Mi madre creyó. Yo también. Le dimos todo. 120,000 bolívares. Y no volvió nada. Cuando le preguntamos, nos dijo que nuestra fe no era suficiente, que era culpa nuestra. Y cuando insistimos, nos echó de la congregación». Mendoza se puso de pie de un salto. «Eso es mentira. Este muchacho está confundido, no sabe lo que dice». «Sí lo sé. Y tengo pruebas». Gabriel sacó un sobre de su chaqueta y lo levantó en alto. «Recibos. Mensajes. Todo. Y no soy el único. Hay más». Como si hubiera sido una señal, 2 personas más se levantaron. Una mujer de unos 40 años y un hombre mayor, ambos con expresiones de dolor y rabia contenida. La mujer habló primero. «Mi nombre es Beatriz Salazar. El pastor Mendoza me dijo que mi hija estaba enferma porque yo no diezmaba lo suficiente. Me presionó para que vendiera mi casa y donara el dinero a la iglesia. Lo hice. Mi hija sigue enferma, y ahora no tengo dónde vivir». El hombre mayor dio un paso adelante con los ojos húmedos. «Yo soy Héctor Castillo. Trabajé toda mi vida como albañil. Ahorré para mi retiro. El pastor me convenció de que invirtiera ese dinero en un proyecto de la iglesia. Me prometió que sería socio, que recibiría ganancias. Nunca vi un centavo. Cuando pregunté, me amenazó. Me dijo que si hablaba, Dios me castigaría». La sala entera estaba congelada. Nadie se movía, nadie respiraba. Todos los ojos estaban clavados en el pastor Elías Mendoza, que ahora parecía un animal acorralado. Su rostro había perdido todo el color. Sus manos temblaban. «Esto es una conspiración. Estos católicos pagaron a estas personas para destruirme». Gabriel negó con la cabeza. «Nadie me pagó.
Y ellos tampoco. Solo estamos cansados de callar. Cansados de que sigas haciendo esto. El padre Toro no dijo nada. No tenía que hacerlo. Se quedó de pie en la tarima, observando cómo el hombre que había venido a burlarse de la cruz, ahora intentaba escapar de sus propios pecados. Mendoza intentó caminar hacia la salida, pero sus propios seguidores le bloquearon el paso. Algunos lo miraban con desprecio, otros con decepción. Uno de ellos, un hombre de mediana edad, le gritó: «¿Es verdad, pastor? ¿Todo lo que dijiste sobre la fe era mentira?» Mendoza no respondió. Empujó al hombre y corrió hacia la puerta. Varios lo siguieron, pero no para apoyarlo, sino para exigir respuestas. La sala estalló en caos. Gente gritando, llorando, discutiendo. El moderador perdió completamente el control. El padre Toro bajó de la tarima y caminó hacia Gabriel, Beatriz y Héctor. Los tres lo miraron con una mezcla de vergüenza y gratitud. «Gracias por hablar», le dijo el sacerdote. «Sé que no fue fácil». Gabriel asintió, limpiándose las lágrimas. «Teníamos que hacerlo. No podíamos seguir callando». «¿Van a denunciarlo?» «Sí. Ya tenemos abogado. Y más gente va a sumarse». El padre Toro puso una mano en el hombro del joven. «Que Dios los bendiga. Y si necesitan ayuda, busquen a la parroquia. No tienen que pasar por esto solos». Beatriz se acercó y tomó la mano del sacerdote. «Gracias, padre, por defendernos, por no callarse. No me agradezcan, yo solo leí la Biblia. Ustedes fueron los valientes». Los tres se alejaron juntos, abrazados, mientras el padre Toro se quedó en medio de la multitud que aún discutía, gritaba, intentaba procesar lo que acababa de pasar. Algunas personas se acercaron para agradecerle, otras para pedirle consejo, otras simplemente para estar cerca de alguien que parecía tener respuestas en medio del caos. Uno de los protestantes que había venido con Mendoza se acercó tímidamente. Era un hombre joven, de unos 30 años, con la mirada baja. «Padre, quiero disculparme. Vine aquí para burlarme, para apoyar al pastor. Pero lo que vi no estuvo bien». El padre Toro asintió. «No tienes que disculparte conmigo. Pero sí deberías preguntarte qué tipo de líder seguías, y qué tipo de fe te enseñaba». El hombre asintió lentamente y se alejó, claramente afectado. Otros seguidores de Mendoza comenzaron a salir de la sala en silencio, algunos llorando, otros con expresiones vacías. Habían venido esperando una victoria y se encontraron con una verdad que no querían enfrentar. El moderador finalmente logró que la gente se calmara lo suficiente para terminar el evento oficialmente, aunque ya no quedaba nada que decir. El debate había terminado mucho antes. No con argumentos teológicos complejos, ni con citas interminables de las Escrituras, sino con un simple versículo que expuso la contradicción de un hombre, seguido por el testimonio de 3 víctimas que decidieron que ya era suficiente. El padre Toro recogió su Biblia y salió de la sala sin prisa. Afuera, bajo el sol de la mañana, un grupo de personas lo esperaba. Algunos querían hablar, otros solo querían agradecerle. Él se detuvo, escuchó a cada uno, oró con algunos, abrazó a otros. No había triunfalismo en su actitud. No había arrogancia, solo cansancio mezclado con alivio. Una mujer mayor se acercó con los ojos llenos de lágrimas. «Padre, yo fui protestante durante 20 años. Hoy vi algo que nunca había visto. Vi amor. Vi verdad. Quiero volver a casa». El padre Toro sonrió por primera vez en toda la mañana. «Bienvenida, hermana. Siempre has estado en casa. Solo necesitabas recordarlo». La mujer lo abrazó y lloró en su hombro mientras el sacerdote la sostenía con paciencia. Otros se unieron, formando un pequeño círculo de personas que habían llegado buscando una pelea y terminaron encontrando algo mucho más profundo, algo que ninguno esperaba. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, el pastor Elías Mendoza intentaba procesar lo que acababa de pasar. Sus seguidores lo habían abandonado, sus víctimas habían hablado, su reputación estaba destruida. Y todo por un versículo que nunca vio venir. Un versículo sobre una serpiente de bronce que Dios mismo ordenó hacer. Un versículo que demostraba que no entendía nada sobre la diferencia entre veneración y adoración. Un versículo que lo dejó sin voz. Y el padre Luis Toro, de pie bajo el sol de Caracas, sabía que esta era solo una batalla más en una guerra que nunca terminaba. Una guerra por la verdad, por la fe, por las personas que merecían algo mejor que líderes que los usaban y los desechaban. Pero por hoy, al menos, había ganado. No por ser más inteligente ni más elocuente, sino simplemente por conocer las Escrituras y tener el coraje de usarlas cuando más importaba. Gabriel, Beatriz y Héctor
Caminaban juntos hacia la oficina del abogado, llevando consigo documentos, mensajes, pruebas de años de abuso y manipulación. No iban solos, más personas se habían unido a ellos, otras víctimas del mismo pastor, todos dispuestos finalmente a hablar, a denunciar, a exigir justicia. Y aunque el camino sería largo y doloroso, al menos ahora tenían esperanza, esperanza de que alguien los escucharía, esperanza de que las cosas podían cambiar, esperanza de que no estaban solos. En la parroquia del Padre Toro, las puertas estaban abiertas como siempre. Algunas de las personas que habían asistido al debate entraron buscando respuestas, consuelo, dirección. El sacerdote las recibió a todas, una por una, con la misma paciencia que había mostrado en la tarima. No había prisa. No había juicio. Solo escucha y compasión. Una joven se acercó con su Biblia en la mano. Padre, quiero aprender. Quiero entender de verdad lo que dice la Biblia. No lo que me dijeron que dice, sino lo que realmente dice. El Padre Toro asintió. Entonces empieza por leerla, no con ojos cerrados, sino con la mente abierta. Y si tienes preguntas, pregunta. Siempre hay espacio para preguntas. La joven sonrió y se sentó en una de las bancas, abriendo su Biblia con cuidado, como si fuera la primera vez que realmente la veía. Y tal vez lo era. Afuera, el día continuaba. La ciudad seguía moviéndose, la gente seguía viviendo, los problemas seguían existiendo, pero algo había cambiado, algo pequeño pero significativo. 3 personas habían encontrado el coraje para hablar. Un sacerdote había defendido la verdad sin miedo. Y un hombre que usaba la fe como arma había sido expuesto frente a todos. No era una victoria perfecta, no resolvía todos los problemas, pero era un paso hacia algo mejor. Un paso hacia la justicia, un paso hacia la verdad. Y eso, por hoy, era suficiente. El padre Luis Toro permaneció en la parroquia hasta que el sol comenzó a caer con más fuerza sobre Caracas. No había comido nada desde la noche anterior, pero el hambre no era su prioridad. Había demasiadas personas esperando, demasiadas preguntas sin responder, demasiado dolor acumulado que necesitaba ser escuchado. Un hombre de unos 50 años entró con pasos vacilantes, llevaba un sombrero en las manos y lo apretaba nerviosamente mientras se acercaba al sacerdote. «Padre, necesito hablar con usted». «Adelante, hermano. Siéntate». El hombre se sentó en el banco más cercano y miró al suelo durante varios segundos antes de hablar. «Mi nombre es Ramón. Ramón Villegas. Yo estuve ahí esta mañana, en el debate. Te vi. Yo iba con el pastor Mendoza. He sido parte de su congregación durante 5 años. Creí en él. Creí en cada palabra que dijo. Y hoy vi que todo era mentira». Ramón levantó la vista y sus ojos estaban rojos. «No solo lo del dinero, padre. Eso es grave, sí. Pero hay más. Hay cosas que nadie dijo esta mañana porque tienen miedo. Yo también tengo miedo, pero ya no puedo callar». El padre Toro se inclinó hacia adelante. «Cuéntame». Ramón respiró profundo, como si estuviera reuniendo fuerzas para confesar algo que llevaba años guardado. El pastor destruye familias, lo hace de manera calculada. Si alguien en la congregación tiene un matrimonio fuerte, un negocio exitoso, una familia unida, él encuentra la manera de romperlo. Dice que es para acercarlos a Dios, pero en realidad es para controlarlos. Separó a mi hermana de su esposo. Le dijo que su marido no era un verdadero creyente, que estaba bajo influencia demoníaca. La convenció de que debía alejarse de él si quería salvación. Ahora están divorciados. Ella perdió a sus hijos, y el pastor se quedó con el negocio que tenían juntos. El padre Toro cerró los ojos por un momento, procesando las palabras. ¿Tu hermana sabe que estás aquí? No. Ella todavía cree en él. Todavía piensa que hizo lo correcto. Pero yo vi lo que pasó. Vi cómo la manipuló. Y no fue solo con ella. Hay otras familias destruidas, otros matrimonios rotos. Y todos por la misma razón. Control y dinero. ¿Tienes pruebas? Algunas. Mensajes. Testimonios de otras personas que están dispuestas a hablar si alguien las protege. Pero tienen miedo, padre. Mendoza tiene contactos, tiene abogados, y amenaza a quien se le opone. El padre Toro se quedó en silencio durante unos segundos pensando. Luego asintió. Ramón, lo que me estás diciendo es serio, muy serio, y no puedo manejarlo solo. Pero conozco personas que pueden ayudar. Abogados, fiscales, gente de confianza. Si tú y las otras personas están dispuestos a hablar oficialmente, yo puedo conectarlos con quien corresponda. Ramón asintió aliviado. Gracias, padre. Sabía que usted entendería. Pero necesito que entiendas algo, Ramón. Esto no va a ser fácil. Habrá presión. Habrá amenazas. Mendoza no se va a rendir sin pelear. ¿Estás preparado para eso? Estoy cansado de tener miedo, padre.
Ya es hora de hacer lo correcto. El padre Toro puso una mano en el hombro del hombre. Entonces hagámoslo. Pero no solos. Vamos a hacerlo bien. Con pruebas. Con testimonios. Con justicia. Ramón se levantó, más firme que cuando entró. Estrechó la mano del sacerdote y salió de la parroquia con una determinación que no tenía hacía años. El padre Toro lo vio irse y supo que lo que había comenzado esa mañana era solo el principio de algo mucho más grande. Afuera, en las calles de Caracas, las noticias del debate ya estaban circulando. No había cámaras, pero había teléfonos, y las personas hablan, siempre hablan. Algunos de los asistentes compartieron lo que vieron con amigos, familiares, conocidos. La historia se esparció rápidamente, pasando de boca en boca, cada vez con más detalles, algunos reales, otros exagerados, pero todos girando alrededor del mismo punto central. El pastor que vino a burlarse de la cruz terminó expuesto como un fraude. En una cafetería cercana, Gabriel Morales se reunía con otros 5 exmiembros de la congregación de Mendoza. Todos habían sido víctimas de alguna forma, todos tenían historias similares, y todos estaban listos para actuar. Una mujer de unos 30 años, llamada Marta, fue la primera en hablar. Yo perdí mi trabajo por culpa de él. Me convenció de que renunciara porque mi jefe no era cristiano, y trabajar para él era trabajar para el diablo. Renuncié. Y cuando busqué ayuda en la iglesia, me dijeron que debía tener más fe. Que si pasaba hambre era porque Dios me estaba probando. Un hombre mayor, de unos 60 años, continuó. A mí me quitó mi casa. No directamente, pero fue su culpa. Me convenció de que tomara un préstamo para donar a la iglesia. Me prometió que Dios me devolvería el triple. Nunca pasó. No pude pagar el préstamo. Perdí la casa. Y cuando fui a pedirle ayuda, me echó. Me dijo que mi falta de fe era la razón por la que había fracasado. Otro joven, apenas mayor que Gabriel, habló con voz temblorosa. Mi madre murió creyendo que era su culpa. El pastor le dijo que su cáncer era por falta de fe, que si oraba más, si daba más, Dios la sanaría. Ella vendió todo lo que tenía. Dejó de ir al médico porque el pastor le dijo que eso era falta de fe. Y murió. Murió pensando que decepcionó a Dios. La mesa quedó en silencio. Nadie sabía qué decir después de eso. Gabriel finalmente rompió el silencio. Por eso tenemos que hacer esto. Por tu madre. Por todos los que ya no están aquí para defenderse. Por los que todavía están atrapados en esa mentira. Todos asintieron. Marta sacó una carpeta llena de documentos. Aquí tengo todo lo que pude reunir. Recibos, mensajes, correos electrónicos. No es mucho, pero es algo. El hombre mayor también sacó papeles. Yo tengo los contratos que firmé. Y copias de los mensajes donde me prometía que Dios me devolvería todo. Uno por uno todos pusieron sobre la mesa lo que tenían. Pruebas, testimonios, evidencia de años de abuso sistemático disfrazado de ministerio. Gabriel miró todo lo que había en la mesa y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Esto es suficiente para empezar. El padre Toro dijo que conoce abogados que pueden ayudarnos. Vamos a hacer esto bien. Vamos a asegurarnos de que Mendoza no pueda hacerle esto a nadie más. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el pastor Elías Mendoza estaba encerrado en su oficina. Había intentado llamar a varios de sus líderes, pero nadie contestaba. Algunos lo habían bloqueado. Otros simplemente ignoraban sus mensajes. Su teléfono vibraba constantemente con notificaciones de personas que lo insultaban, lo acusaban, exigían respuestas. Su mundo se estaba desmoronando en tiempo real y no sabía cómo detenerlo. Tocaron la puerta. Mendoza levantó la vista, esperando ver a alguno de sus seguidores leales. Pero quien entró fue su asistente, un joven de 23 años llamado David, que había trabajado con él durante 2 años. El muchacho tenía una expresión seria que Mendoza no le había visto nunca. Pastor, necesito hablar con usted. No ahora, David. Estoy ocupado. Es sobre lo que pasó esta mañana. Mendoza dejó el teléfono sobre el escritorio y miró al joven con irritación. ¿Qué quieres saber? ¿También vienes a acusarme? ¿A decirme que soy un mentiroso? David no se movió. No se intimidó. Quiero saber si es verdad. Todo lo que dijeron esas personas. ¿Es verdad? Claro que no. Es una conspiración. Los católicos pagaron a esa gente para destruirme. Pastor, yo he estado manejando las finanzas de la iglesia durante 2 años. He visto los números. He visto las transacciones. Sé cuánto dinero entra y cuánto sale. Y sé que no todo se usa para lo que usted dice que se usa. Mendoza se puso de pie, amenazante. ¿Me estás acusando, David? Estoy preguntando, pastor. Porque si lo que dijeron es verdad, entonces he sido cómplice de algo terrible, y necesito saberlo. El pastor rodeó el escritorio y se acercó al joven. Escúchame bien, tú no sabes nada.
No entiendes cómo funciona un ministerio, no entiendes el sacrificio que hago cada día. Así que te sugiero que te calles, que hagas tu trabajo y que confíes en tu líder espiritual. David no retrocedió. No puedo hacer eso, pastor. No después de hoy. Renuncio. Y sin esperar respuesta, el joven dio media vuelta y salió de la oficina, cerrando la puerta detrás de él. Mendoza se quedó solo, mirando la puerta cerrada, sintiendo cómo todo lo que había construido durante años se desmoronaba en cuestión de horas. De vuelta en la parroquia, el padre Luis Toro recibió una llamada. Era de un abogado amigo especializado en casos de fraude y abuso. Le explicó brevemente lo que había sucedido esa mañana y el abogado escuchó atentamente. Luis, esto es grande. Si tienen las pruebas que dices, podemos construir un caso sólido, pero necesito hablar con las víctimas directamente. ¿Pueden venir a mi oficina mañana? Les diré. Estoy seguro de que aceptarán. Bien. Y algo más. Ten cuidado. Si este pastor tiene contactos como dices, puede intentar algo. No lo subestimes. Lo sé. Gracias por la advertencia. Colgó y marcó el número que Gabriel le había dejado. El joven contestó al segundo timbre. Gabriel, soy el padre Toro. Tengo buenas noticias. Conseguí un abogado que puede ayudarlos. Necesita que vayan a su oficina mañana con todas las pruebas que tengan. Gabriel casi grita de emoción. Gracias, padre. Gracias. No sabe lo que esto significa para nosotros. Solo estoy haciendo lo que debo. Ustedes son los valientes. Ustedes son los que tuvieron el coraje de hablar. No habríamos podido sin usted, padre. Lo que hizo esta mañana nos dio fuerzas. Nos mostró que no estamos solos. El padre Toro sonrió, aunque Gabriel no podía verlo. Nunca estuvieron solos, hijo. Dios siempre estuvo con ustedes. Solo necesitaban un empujón para recordarlo. Después de colgar, el sacerdote se sentó en una de las bancas de la parroquia y miró hacia el altar. El crucifijo colgaba en el centro, iluminado por las velas que algunos feligreses habían encendido durante el día. Recordó las palabras de Mendoza esa mañana. Idolatría. Adoración de madera muerta. Mentiras repetidas tantas veces que algunos comenzaban a creerlas. Pero la cruz no era madera muerta. Era el símbolo del amor más grande que la humanidad había conocido. Era el recordatorio de que Dios mismo se hizo hombre, sufrió, murió y resucitó para salvar a quienes no merecían salvación. Era el centro de la fe cristiana. Y defenderla no era idolatría, era honrar la verdad. Se arrodilló y oró. No por victoria. No por reconocimiento, sino por las personas que habían sido heridas, manipuladas, usadas por alguien que decía hablar en nombre de Dios, pero que en realidad solo hablaba en nombre de su propia codicia. Oró por Gabriel, por Beatriz, por Héctor, por Ramón, por todos los que tuvieron el coraje de hablar. Y oró por Mendoza también, porque a pesar de todo, el pastor era un alma perdida que necesitaba redención tanto como cualquiera. La tarde avanzó y más personas llegaron a la parroquia. Algunas solo para agradecer. Otras para buscar consejo. Otras para confesar que habían dudado de su fe y que después de lo que vieron esa mañana, sentían que podían creer nuevamente. El padre Toro atendió a cada una con la misma paciencia y dedicación que había mostrado desde el principio. Una anciana se acercó con lágrimas en los ojos. Padre, mi nieto dejó la fe hace 3 años porque un pastor protestante lo convenció de que los católicos no éramos salvos. Hoy lo llamé y le conté lo que pasó. Quiere volver. Quiere hablar con usted. El padre Toro tomó las manos de la mujer entre las suyas. Dígale que venga cuando quiera. Las puertas están abiertas. Siempre lo estuvieron. La anciana lloró de gratitud y se fue prometiendo traer a su nieto al día siguiente. El sacerdote la vio irse y sintió que todo lo que había pasado esa mañana valió la pena. No por haber ganado un debate, no por haber humillado a un oponente, sino por haber ayudado a alguien a encontrar el camino de regreso a casa. Afuera el sol ya estaba alto y el calor era insoportable, pero dentro de la parroquia había una paz que contrastaba con el caos del mundo exterior. El padre Toro se sentó en una de las bancas y permitió que el cansancio lo alcanzara. No había dormido bien la noche anterior. Sabía que el debate sería difícil, pero nunca imaginó que terminaría de esa manera. Un joven sacerdote, recién ordenado, entró y se sentó junto a él. Padre Luis, escuché lo que pasó esta mañana. Todo el mundo está hablando de eso. No todo el mundo, hijo. Solo los que estuvieron ahí o los que escucharon la historia de alguien más. Aún así, es impresionante. Enfrentarse a un pastor así y dejarlo sin palabras. El padre Toro negó con la cabeza. No se trata de dejarlo sin palabras. Se trata de defender la verdad. Y la verdad siempre tiene más poder que cualquier argumento. Solo hay que conocerla y tener el coraje de proclamarla.
El joven sacerdote asintió, absorto en las palabras de su mentor. ¿Cómo supo qué versículo usar? ¿Cómo supo que eso lo iba a detener? Porque estudié. Porque me preparé. Porque sé que estos hombres siempre usan los mismos argumentos. Y porque confío en que el Espíritu Santo me guía cuando más lo necesito. Pero no fue solo el versículo, hijo. Fueron las víctimas las que realmente hicieron la diferencia. Ellas fueron las que tuvieron el coraje de hablar. Yo solo di el primer paso. El joven se quedó pensativo durante unos minutos. ¿Cree que Mendoza cambie? ¿Cree que reconozca lo que hizo? No lo sé. Algunos hombres son capaces de arrepentirse cuando ven la verdad. Otros prefieren hundirse más en sus mentiras. Solo Dios sabe qué pasará con él. Pero mi trabajo no es juzgarlo. Mi trabajo es proteger a las ovejas que él lastimó. El joven sacerdote asintió y se levantó. Gracias, padre. Por ser un ejemplo. No soy un ejemplo, hijo. Solo soy un hombre que intenta hacer lo correcto. Y a veces falla. Pero lo importante es seguir intentando. El joven se fue y el padre Toro se quedó solo otra vez. Miró el reloj. Era casi mediodía. Había estado en la parroquia durante horas y todavía no había comido nada. Pero justo cuando pensaba en ir a buscar algo, su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Padre Luis Toro? Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Fiscal Andrés Salcedo. Trabajo en la Fiscalía del Ministerio Público. Me llegó información sobre un caso relacionado con el pastor Elías Mendoza. ¿Tiene tiempo para hablar? El padre Toro se enderezó. Sí, por supuesto. Bien. Hemos estado investigando a Mendoza durante meses. Tenemos sospechas de fraude, extorsión y abuso de autoridad, pero necesitamos testigos dispuestos a declarar oficialmente. Escuché que hubo un incidente esta mañana donde varias personas lo denunciaron públicamente. ¿Es cierto? Sí, es cierto, y conozco a esas personas. Están dispuestas a hablar. Perfecto. Necesito reunirme con ellas lo antes posible. ¿Puede ayudarme a coordinar eso? Puedo. De hecho, ya coordiné con un abogado para que las represente. Podemos hacer una reunión conjunta si le parece bien. Me parece excelente. Envíeme los datos del abogado y nos ponemos en contacto. Y padre, gracias por su ayuda. Casos como este son difíciles de probar porque las víctimas tienen miedo de hablar. Si usted puede ayudarlas a sentirse seguras, estaremos más cerca de hacer justicia. Es lo mínimo que puedo hacer, fiscal. Estas personas han sufrido suficiente. Colgó y marcó inmediatamente a Gabriel. Le explicó la situación y el joven casi no podía creer lo que escuchaba. ¿La fiscalía ya estaba investigándolo? Eso significa que no están solos. Significa que hay personas que ya sabían que algo malo estaba pasando y estaban trabajando para detenerlo. Ustedes solo aceleraron el proceso al hablar públicamente. Gabriel respiró hondo. Padre, no sé cómo agradecerle. No me agradezcas todavía. Esto apenas empieza. Habrá momentos difíciles. Habrá presión. Pero si se mantienen firmes, si dicen la verdad, Mendoza no podrá escapar. Lo haremos, padre, se lo prometo. Después de colgar, el padre Toro finalmente salió de la parroquia para buscar algo de comer. Caminó por las calles de Caracas, saludando a las personas que lo reconocían, deteniéndose a hablar con algunos que querían agradecerle por lo que había hecho esa mañana. No buscaba atención, pero la atención lo encontraba de todas formas. En una pequeña panadería compró un pan y un café. Se sentó en una de las mesas cerca de la ventana y observó el movimiento de la ciudad. Gente yendo y viniendo, cada uno con sus propias batallas, sus propios problemas, sus propias historias. Y en medio de todo eso, él era solo un sacerdote tratando de hacer una diferencia. Una pequeña diferencia en un mundo lleno de caos. Pero pequeñas diferencias importan. Eso lo sabía bien, porque a veces una pequeña acción puede cambiar la vida de una persona. Y esa persona puede cambiar la vida de otra. Y así, poco a poco, el mundo se transforma. No de manera dramática, no de forma inmediata, pero sí de manera real y duradera. Mientras comía, pensó en lo que había pasado esa mañana. El debate. El versículo. Las víctimas. Todo había sido tan rápido, tan intenso, tan inesperado, pero también había sido necesario, porque a veces la verdad necesita ser dicha con fuerza, a veces el mal necesita ser expuesto públicamente, y a veces las personas necesitan ver que alguien está dispuesto a pelear por ellas. Terminó su café y regresó a la parroquia. Todavía había trabajo por hacer. Todavía había personas que necesitaban ayuda. Y él no iba a descansar hasta que cada una de ellas supiera que no estaba sola, que había esperanza, que Dios no las había abandonado. Al entrar, encontró a Ramón esperándolo con otras 3 personas. Todos tenían la misma expresión. Determinación mezclada con miedo. Padre, estas son las personas de las que le hablé. Están listas para hablar. Están listas para denunciar a Mendoza oficialmente.
El padre Toro los saludó a cada uno. Aprendió sus nombres. Escuchó brevemente sus historias. Todos tenían heridas profundas. Todos habían sido manipulados, usados, desechados. Pero todos estaban aquí, listos para dar el siguiente paso. Les voy a conectar con el fiscal y el abogado. Ellos van a escuchar sus testimonios y van a ayudarlos a construir el caso. Pero quiero que entiendan algo. Esto va a ser difícil. Van a tener que revivir momentos dolorosos. Van a tener que enfrentar a Mendoza, probablemente en un tribunal. ¿Están seguros de que quieren hacer esto? Todos asintieron. Una mujer habló por el grupo. Estamos seguros, padre. Ya no podemos quedarnos callados. Ya no podemos permitir que siga haciendo esto a otras personas. Entonces, vamos a hacerlo bien. Vamos a asegurarnos de que la justicia prevalezca. Los coordinó para la reunión con el fiscal y el abogado al día siguiente. Les dio sus números de teléfono. Les aseguró que podían llamarlo en cualquier momento si necesitaban apoyo. Y les recordó que no estaban solos. Que Dios estaba con ellos. Que la iglesia estaba con ellos. Que Él estaba con ellos. Cuando se fueron, el padre Toro se sentó nuevamente en una de las bancas y cerró los ojos. Estaba exhausto, física y emocionalmente. Pero también estaba en paz, porque sabía que había hecho lo correcto. Sabía que había defendido a quienes no podían defenderse solos. Sabía que había usado su voz, su conocimiento, su posición para algo que realmente importaba. Y eso, al final del día, era lo único que realmente contaba. La noche cayó sobre Caracas y el padre Luis Toro finalmente pudo cerrar las puertas de la parroquia. Había sido una jornada que comenzó con un debate y terminó con una avalancha de personas buscando respuestas, consuelo, justicia. Sus piernas le dolían de estar de pie tantas horas, pero su mente seguía alerta, procesando todo lo que había sucedido. Caminó hasta su habitación en la casa parroquial, una pequeña habitación simple con una cama, un escritorio, un crucifijo en la pared y estantes llenos de libros de teología, apologética y escrituras. Se sentó en el borde de la cama y miró su teléfono. Tenía docenas de mensajes sin leer. Algunos de felicitación, otros de personas pidiendo ayuda, otros de periodistas queriendo entrevistas. Ignoró la mayoría. No le interesaba la fama ni el reconocimiento. Solo le importaba que las víctimas de Mendoza recibieran justicia y que la verdad sobre la cruz quedara clara para quienes habían sido confundidos por argumentos manipuladores. Uno de los mensajes llamó su atención. Era de David, el asistente de Mendoza que había renunciado esa misma mañana. Padre Luis, necesito hablar con usted. Tengo información que podría ser importante para el caso contra el pastor. ¿Podemos reunirnos? El sacerdote respondió inmediatamente. Claro, hijo. Ven mañana a la parroquia a las 9 de la mañana. Estaré esperándote. La respuesta llegó en segundos. Gracias, padre. Nos vemos mañana. El padre Toro dejó el teléfono a un lado y se arrodilló junto a su cama para orar. No era una oración larga ni elaborada. Solo palabras sencillas dichas desde el corazón. Señor, gracias por darme las palabras correctas en el momento correcto. Gracias por el coraje de esas personas que decidieron hablar. Te pido que las protejas, que las fortalezcas, que les des paz en medio de esta tormenta. Y te pido también por Mendoza, que su corazón se ablande, que reconozca su pecado, que encuentre el camino de regreso a ti. Amén. Se acostó y cerró los ojos, esperando que el sueño llegara rápido, pero su mente no se apagaba. Seguía reviviendo momentos del debate. La cara de Mendoza cuando escuchó el versículo sobre la serpiente de bronce, el silencio de la sala. El momento en que Gabriel se puso de pie y comenzó a hablar. La expresión de los otros seguidores de Mendoza cuando se dieron cuenta de que su líder no era quien decía ser. Todo había sido tan intenso, tan real, tan necesario. Finalmente, el cansancio lo venció y se quedó dormido. Al día siguiente, despertó temprano. El sol apenas comenzaba a salir cuando ya estaba en la capilla, celebrando la misa matutina para los pocos feligreses que asistían a esa hora. Había algo reconfortante en la rutina, en la liturgia, en la repetición de palabras que habían sido dichas durante siglos por millones de sacerdotes en todo el mundo. Después de la misa, desayunó rápido y se preparó para la reunión con David. El joven llegó exactamente a las 9, puntual y nervioso. Traía una mochila que parecía pesada. «Buenos días, padre». «Buenos días, David». «Pasa, siéntate». El joven entró y se sentó en una de las sillas del pequeño despacho del sacerdote. Dejó la mochila en el suelo y respiró hondo antes de hablar. «Padre, trabajé con el pastor Mendoza durante 2 años. En ese tiempo vi muchas cosas que no estaban bien, pero siempre encontraba excusas. Pensaba que tal vez yo no entendía cómo funcionaba un ministerio, que tal vez era parte del plan de Dios. Pero después de lo que pasó ayer, ya no puedo ignorarlo.
Abrió la mochila y sacó una carpeta llena de documentos. Esto es todo lo que pude reunir antes de irme. Estados de cuenta bancarios, registros de donaciones, contratos, correos electrónicos. Todo está aquí. Y prueba que el pastor ha estado desviando fondos de la iglesia para uso personal durante años. El padre Toro tomó la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Sus ojos se abrieron más con cada página que pasaba. Había transferencias bancarias a cuentas personales, facturas de viajes de lujo pagados con dinero de la iglesia, compras de propiedades a nombre de familiares del pastor, pero pagadas con fondos de la congregación. David, esto es evidencia contundente. Lo sé, padre. Por eso vine. Porque si esto llega a las autoridades correctas, Mendoza no podrá escapar. ¿Sabes que al entregarme esto te estás poniendo en riesgo? Mendoza puede intentar algo contra ti. David asintió. Lo sé. Pero ya no puedo vivir siendo cómplice de esto. Prefiero enfrentar las consecuencias que seguir callado. El padre Toro puso una mano en el hombro del joven. Eres muy valiente, hijo. Y te prometo que voy a asegurarme de que esta información llegue a quien corresponda. Gracias, padre. No sabe lo liberado que me siento de haberme quitado esto de encima. Después de que David se fue, el padre Toro llamó inmediatamente al fiscal Salcedo. Le explicó lo que acababa de recibir y el fiscal casi no podía creer lo que escuchaba. Padre, esto es exactamente lo que necesitábamos. Con estos documentos y los testimonios de las víctimas, podemos iniciar una acusación formal contra Mendoza. Necesito que me entregue esos documentos lo antes posible. Puedo llevárselos hoy mismo. Perfecto. Lo espero en mi oficina a las 2 de la tarde. Colgó y marcó al abogado que estaba representando a las víctimas. Le dio la misma información y coordinaron para que todos se reunieran con el fiscal esa tarde. Las piezas estaban cayendo en su lugar. La justicia estaba más cerca de lo que nadie había imaginado. A las 2 de la tarde, el padre Toro llegó a la oficina del fiscal con la carpeta que David le había entregado. Gabriel, Beatriz, Héctor, Ramón y las otras víctimas ya estaban ahí, junto con el abogado. Todos parecían nerviosos pero determinados. El fiscal Salcedo era un hombre de unos 45 años, de aspecto serio pero no intimidante. Los recibió a todos en una sala de conferencias y cerró la puerta detrás de él. Gracias a todos por venir. Sé que esto no es fácil, pero quiero que sepan que su coraje puede cambiar muchas vidas. No solo las suyas, sino las de todas las personas que todavía están siendo víctimas de Mendoza. Pasó las siguientes 3 horas escuchando cada testimonio. Tomó notas detalladas, hizo preguntas específicas, revisó cada documento que le presentaron. Cuando terminó, se recostó en su silla y miró a todos con una expresión de determinación. Tenemos suficiente para iniciar una investigación formal. Y con la evidencia documental que el padre me trajo, puedo solicitar una orden de arresto. Mendoza no va a salir de esta. Los presentes se miraron entre sí. Algunos lloraron de alivio. Otros simplemente asintieron en silencio. Gabriel fue el primero en hablar. ¿Cuánto tiempo tomará? El proceso legal puede ser largo, pero la orden de arresto puede estar lista en 48 horas. Una vez que lo arrestemos, él no podrá seguir operando su iglesia ni acceder a las cuentas bancarias, y si intenta huir, lo detendremos antes. Beatriz levantó la mano tímidamente. ¿Y si intenta vengarse contra nosotros? El fiscal la miró con seriedad. Esa es una preocupación válida. Voy a solicitar medidas de protección para todos ustedes. Y si Mendoza o alguien asociado con él intenta intimidarlos, será otro cargo en su contra. No están solos en esto. El abogado que los representaba intervino. Además, yo voy a estar monitoreando la situación de cerca. Cualquier cosa que pase, me contactan inmediatamente. Y si es necesario, solicitamos protección policial. El padre Toro observaba todo en silencio. Había hecho su parte. Ahora era el turno de las autoridades. Pero sabía que su trabajo no había terminado. Estas personas iban a necesitar apoyo emocional y espiritual durante todo el proceso, y él iba a estar ahí para ellas. Cuando la reunión terminó, todos salieron de la oficina del fiscal con una sensación de esperanza que no habían sentido en años. Se despidieron en la calle, prometiendo mantenerse en contacto y apoyarse mutuamente. El padre Toro se quedó con Gabriel unos minutos más. ¿Cómo te sientes, hijo? Gabriel sonrió por primera vez desde que el sacerdote lo conoció. Siento que finalmente puedo respirar, padre. Como si me hubieran quitado un peso gigante de los hombros. Me alegro, pero recuerda que el camino todavía no termina. Habrá momentos difíciles, habrá días en los que querrás rendirte, pero tienes que seguir adelante. Lo sé, padre, y lo haré. Por mi familia, por todas las personas que Mendoza lastimó, y por mí mismo. El padre Toro lo abrazó. Estoy orgulloso de ti, Gabriel. Muy orgulloso. El joven se fue con lágrimas en los ojos.
Pero esta vez eran lágrimas de esperanza, no de dolor. El sacerdote regresó a la parroquia y se encontró con que había más personas esperándolo. Algunas eran exmiembros de la congregación de Mendoza, que habían escuchado lo que estaba pasando y querían sumarse a las denuncias. Otras eran simplemente católicos, que querían agradecer por haber defendido la fe con tanta claridad. Atendió a cada uno con paciencia, escuchó sus historias, oró con ellos, les dio consejos. No se fue de la parroquia hasta que la última persona se había ido, hasta que todas las preguntas habían sido respondidas, hasta que todos los que necesitaban consuelo lo habían recibido. Cuando finalmente estuvo solo, se sentó frente al altar y miró el crucifijo. Lo que había comenzado como un debate sobre la cruz, había terminado convirtiéndose en algo mucho más grande. Había expuesto la corrupción de un hombre que usaba el nombre de Dios para enriquecerse. Había dado voz a víctimas que habían estado silenciadas durante años. Había demostrado que la verdad siempre tiene más poder que la mentira. Y todo porque conocía las Escrituras. Todo porque tuvo el coraje de usar un versículo en el momento correcto. Todo porque se atrevió a defender lo que era correcto, aunque significara enfrentarse a alguien agresivo y peligroso. 2 días después, el fiscal Salcedo llamó al padre Toro con noticias. «Padre, arrestamos a Mendoza esta mañana. Intentó huir hacia la frontera, pero lo detuvimos antes. Está en custodia y va a enfrentar múltiples cargos. Fraude, extorsión, apropiación indebida de fondos y abuso de autoridad». El padre Toro cerró los ojos y agradeció en silencio. «Gracias por informarme, fiscal. ¿Cómo están las víctimas?» «Aliviadas. Algunas todavía no pueden creer que esto sea real, pero todas están agradecidas. Y quiero que sepa, padre, que sin su ayuda, esto no habría sido posible. Usted fue el catalizador que necesitaban para atreverse a hablar. Yo solo hice lo que cualquier sacerdote debería hacer: proteger a las ovejas. Bueno, no todos lo hacen. Usted es una excepción». Después de colgar, el padre Toro llamó a Gabriel para darle la noticia. El joven gritó de alegría al otro lado del teléfono. «¡Lo arrestaron! ¡No puedo creerlo! Finalmente va a pagar por lo que hizo». «Sí, hijo. Finalmente va a pagar. Pero recuerda, esto es solo el comienzo. El proceso legal va a ser largo. Pero al menos ya no puede lastimar a nadie más. Gracias, padre. Gracias por todo. No sé qué habríamos hecho sin usted. Ustedes hicieron todo el trabajo duro, Gabriel. Yo solo los acompañé». Esa noche, el padre Toro durmió mejor de lo que había dormido en días. Sabía que había hecho una diferencia real en la vida de personas reales. Sabía que su conocimiento de las Escrituras había servido para algo más que ganar un debate. Había servido para exponer la injusticia y traer esperanza a quienes la habían perdido. Y eso era todo lo que importaba.